Harley Quinn no irrumpe en el universo de la ficción como una villana clásica ni como una heroína en formación, sino como un síntoma. Su presencia funciona menos como acción y más como reacción, una respuesta emocional constante a un entorno que la desborda y la redefine sin pedirle permiso. Desde sus primeras encarnaciones en cómics como Mad Love o Sirenas de Gotham City, Harley aparece atravesada por una identidad fragmentada que no busca coherencia, sino alivio. El conflicto no está en quién es, sino en cuánto necesita ser para no enfrentarse al vacío que la persigue. Su personalidad exagerada, su humor desbordado y su conducta errática no son rasgos decorativos, operan como mecanismos de defensa que amortiguan una culpa que nunca termina de formularse en palabras. Harley no reprime la violencia, reprime la conciencia de haberla tolerado, deseado o justificado. En ese sentido, su risa no libera, tapa. Cada gesto lúdico se vuelve un acto de control emocional improvisado, una forma de evitar el colapso psíquico que implicaría asumir responsabilidad sin excusas externas. Pero esa estrategia tiene un costo. Cuanto más actúa, menos espacio queda para pensarse. Y en esa tensión constante entre actuación y conciencia, empieza a gestarse una sombra que no desaparece, solo aprende a esperar. La relación de Harley con la identidad no es un proceso de descubrimiento, sino de desplazamiento continuo. En múltiples etapas, desde Harley hasta sus recorridos en solitario posteriores al quiebre definitivo, su subjetividad se construye siempre en relación a otro que ocupa el centro. No se trata solo de dependencia emocional, sino de una forma más profunda de disociación. Harley delega el peso de decidir quién es, porque decidir implica asumir culpa. Al correrse de ese eje, transforma la sumisión en una coartada psicológica. Si otro define las reglas, ella solo juega. El problema aparece cuando ese juego se vuelve hábito y el hábito se vuelve identidad performativa. Harley no ignora su pasado, lo reescribe emocionalmente para hacerlo tolerable. La exageración, el caos y la provocación funcionan como capas superpuestas que distorsionan la memoria afectiva. En lugar de procesar el trauma, lo estetiza, pero cada estetización deja rastros, impulsos contradictorios, estallidos de ira, momentos de lucidez que duran demasiado poco. La tensión narrativa de Harley no está en si va a redimirse o no, sino en si alguna vez va a soportar la quietud necesaria para mirarse sin intermediarios. Y esa quietud es precisamente lo que más teme, porque allí la sombra deja de ser externa y empieza a reclamar nombre propio. Uno de los núcleos más inquietantes de Harley Quinn es su relación con el deseo, entendido no como impulso romántico, sino como necesidad de validación existencial. En arcos donde intenta construir autonomía, como ciertas etapas de Harley Quinn bajo sellos más autorales, el deseo no desaparece, simplemente cambia de forma. Ya no es obediencia, pero sigue siendo reacción. Harley desea ser vista, reconocida, celebrada, porque el reconocimiento externo reemplaza el juicio interno que evita ejercer. La culpa que arrastra no es explícita, sino difusa. Una sensación persistente de haber cruzado límites sin medir consecuencias, de haberse perdido a sí misma mientras creía amar. En lugar de procesar esa culpa, la convierte en compulsión. Actúa, habla, se expone, se arriesga. El movimiento constante es su anestesia, pero cada acto impulsivo también es una confesión encubierta, una forma de decir mírenme sin decir perdónenme. Narrativamente, esto genera una tensión poderosa. Harley parece libre, pero su libertad está saturada de urgencia. No elige desde el deseo propio, sino desde la necesidad de no detenerse. Y cuanto más se mueve, más evidente se vuelve que algo quedó suspendido, esperando ser asumido. La sombra no es el pasado, es la factura emocional de no haberlo atravesado. La violencia en Harley Quinn rara vez funciona como dominación, funciona como descarga. A diferencia de otros personajes que usan la violencia para afirmar control, Harley la emplea para interrumpir estados internos insoportables. En historias donde su agresividad se vuelve explícita, el gesto no busca imponer orden, sino romper una acumulación emocional que amenaza con desbordarla. Esto la coloca en una zona ambigua, no es ingenua pero tampoco plenamente consciente. La violencia se vuelve una forma de lenguaje cuando el lenguaje falla. Cada golpe, cada exceso, cada reacción es un intento torpe de decir algo que no encuentra forma simbólica. El problema es que ese lenguaje no construye sentido, solo posterga el conflicto. En arcos donde Harley intenta redefinir su rol moral, esta dinámica se repite con variaciones. Cambia el contexto, cambian los objetivos, pero la lógica interna persiste. La acción reemplaza a la elaboración. Desde lo narrativo, esto genera una tensión constante entre simpatía y rechazo. Entendemos el origen del estallido, pero no podemos ignorar su impacto. Harley queda atrapada en ese intersticio, donde la responsabilidad no desaparece, pero tampoco se integra. Y mientras no se integre, la sombra sigue creciendo, no como amenaza externa, sino como una presión interna cada vez más difícil de esquivar. El humor de Harley Quinn es una de las máscaras más sofisticadas de su estructura psicológica. No se trata de comicidad ingenua, sino de una ironía defensiva que desactiva la gravedad antes de que pueda asentarse. En múltiples relatos, su forma de hablar, bromear y ridiculizar situaciones extremas funciona como un escudo contra la introspección. Reírse primero es una manera de controlar el relato emocional. Si ella convierte el dolor en chiste, nadie más puede usarlo para redefinirla.
pero ese control es frágil. El humor no elimina el conflicto, lo encapsula. Cada broma es una cápsula que guarda algo que no quiere ser abierto. Desde una lectura psicológica, esto no es evasión simple, sino una estrategia de supervivencia psíquica. Harley intuye que, si se permite sentir sin filtros, el peso acumulado podría desarmarla. Narrativamente, esto se traduce en escenas donde la risa convive con la incomodidad, donde el lector percibe que el tono liviano es una capa superficial. La tensión aparece cuando ese humor empieza a fallar, cuando el chiste llega tarde o no alcanza. Allí, por un instante, la sombra se filtra, y ese instante, breve e inquietante, es el que redefine a Harley no como caricatura, sino como un personaje atrapado entre la necesidad de seguir riendo y el riesgo de empezar a callar. La culpa en Harley Quinn no se manifiesta como remordimiento explícito, sino como autosabotaje constante. En lugar de castigarse de manera directa, Harley construye escenarios donde el fracaso es probable, casi inevitable. Es una forma indirecta de pagar una deuda emocional que nunca terminó de reconocer. En varias etapas de su recorrido, cuando parece acercarse a una estabilidad posible, introduce al caos como si lo necesitara para justificar su propia desconfianza hacia la calma. La estabilidad implica responsabilidad, y la responsabilidad implica revisar decisiones pasadas sin excusas. Harley prefiere al desorden porque el desorden diluye la idea lineal causal entre acto y consecuencia. Desde lo narrativo, esto se expresa en vínculos que se rompen, proyectos que se desvían, alianzas que se tensan sin razón aparente. No es torpeza, es resistencia. Resistirse a estar bien es una forma de mantenerse fiel a una identidad construida desde el daño. El conflicto interno no está en elegir entre el bien o el mal, sino en aceptar que podría elegir sin estar condicionada por la culpa. Mientras esa aceptación no ocurra, cada avance lleva implícito un retroceso, y en esa oscilación permanente, la sombra no necesita imponerse, simplemente espera a que Harley vuelva a elegir lo que ya conoce. La autonomía de Harley Quinn, cuando aparece, nunca es completa, es tentativa. En relatos donde se la muestra tomando decisiones propias, esas decisiones están cargadas de una ansiedad latente, como si la libertad fuera un territorio inestable. Elegir por sí misma no le resulta natural porque durante demasiado tiempo elegir significó traicionar una estructura que, aunque dañina, le daba sentido. La autonomía entonces no se vive como liberación inmediata, sino como pérdida de referencias. Desde una lectura psicológica, esto explica por qué muchas de sus elecciones independientes siguen orbitando alrededor del conflicto. Harley no busca paz, busca continuidad emocional. El conflicto es su idioma nativo. Narrativamente, esto genera una paradoja interesante. Cuanto más libre se siente, más evidente se vuelve su dificultad para sostener esa libertad sin recurrir a viejos patrones. La tensión no está en si puede ser autónoma, sino en qué está dispuesta a sacrificar para hacerlo. ¿Puede tolerar el silencio, la responsabilidad, la memoria sin filtros? Cada intento de independencia abre esa pregunta sin responderla del todo. Y mientras la respuesta se posterga, la sombra adopta nuevas formas. Ya no es una figura externa que la domina, sino una herencia interna que condiciona cada paso que dé hacia adelante. Harley Quinn encarna una relación conflictiva con el control que va más allá del poder o la autoridad. Su verdadero dilema es el control emocional. ¿Cuándo sentir? ¿Cuánto sentir? ¿Y bajo qué condiciones? En muchos relatos, Harley parece perder el control, pero esa pérdida suele ser selectiva. Hay una lógica interna que decide cuándo desbordar y cuándo sostener. Este patrón sugiere que el descontrol no es ausencia de control, sino una forma desviada de ejercerlo. Al permitir que todo explote, evita tener que administrar emociones de manera gradual. Es más fácil arrasar que dosificar. Desde lo narrativo, esto se traduce en picos intensos seguidos de vacíos abruptos, una montaña rusa emocional que mantiene a Harley en movimiento constante. El problema es que ese movimiento impide el arraigo. No hay tiempo para elaborar, solo para reaccionar. Psicológicamente, esto refuerza la disociación. Las emociones no se integran, se suceden. Cada una cancela la anterior. La tensión aparece cuando esa dinámica empieza a agotarse, cuando el cuerpo y la mente ya no responden igual. En esos fragmentos, el control fallido deja expuesta la fragilidad que siempre estuvo ahí. Y esa fragilidad, lejos de resolverse, se convierte en el núcleo de una sombra que cada vez es más difícil de ignorar. La responsabilidad es uno de los conceptos más esquivos en la construcción de Harley Quinn, no porque no pueda asumirla, sino porque hacerlo implicaría redefinir toda su narrativa interna. En distintos momentos, Harley reconoce parcialmente sus actos, pero rara vez los integra en una identidad coherente. La responsabilidad aparece fragmentada, acepta partes, niega otras, relativiza muchas. Esta fragmentación no es casual, es una estrategia para evitar el colapso de la autoimagen. Asumir todo implicaría aceptar que no solo fue víctima, ni solo manipulada, ni solo ingenua. Implicaría aceptar agencia, y la agencia para Harley es un terreno peligroso porque elimina las excusas. Narrativamente, esto genera escenas de lucidez que no se sostienen, momentos donde aparece comprender algo más profundo, pero enseguida lo desplaza hacia la acción o el humor.
La tensión no está en si entiende lo que hizo, sino en si puede convivir con ese entendimiento sin huir. Mientras la responsabilidad siga siendo parcial, la identidad seguirá siendo inestable. Y esa inestabilidad alimenta la sombra, que ya no necesita imponerse desde el trauma original, sino desde la acumulación de decisiones no integradas que reclaman, tarde o temprano, ser reconocidas como propias. Harley Quinn no es la sombra reprimida en sí misma, sino el intento constante de escapar de ella sin enfrentarse de verdad. Su recorrido psicológico y narrativo está marcado por una huida sofisticada. No corre hacia adelante, corre en círculos cada vez más amplios. Cada reinvención, cada cambio de rol, cada nuevo vínculo es una variación sobre el mismo eje no resuelto. La sombra que la persigue no tiene un rostro fijo porque está hecha de fragmentos, culpa no elaborada, deseo desplazado, responsabilidad parcial, control fallido. Desde esta perspectiva, Harley no necesita un antagonista externo para generar conflicto, lo lleva incorporado. Lo inquietante es que, a diferencia de otros personajes, ella es consciente de esa sombra, pero solo hasta cierto punto. Sabe que algo la incomoda, que algo insiste, pero elige no nombrarlo del todo. Nombrar sería detenerse. Narrativamente, esa decisión mantiene viva la tensión. Cada historia promete un acercamiento, pero nunca una confrontación definitiva. Y esa postergación no es un defecto, sino el corazón del personaje. Harley existe en ese borde, donde la posibilidad de integración siempre está cerca, pero nunca se concreta. La pregunta que queda abierta no es qué hará, sino cuánto tiempo más podrá sostener la fuga antes de que la sombra deje de esperar.